todos por su presencia en este espacio, que lo que busca es ser un espacio de diálogo abierto, donde nos hagamos preguntas alrededor de la educación de unas competencias particulares en la escuela y la relación que tiene en particular las competencias socioemocionales o la formación en competencias socioemocionales con productos culturales que llegan a la escuela, como es el caso de la música. Voy a empezar por presentarme. Mi nombre es Valentina Hernández. Yo soy licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia y soy también profesora docente del Magisterio Colombiano. Gracias a Leo por convocarme a moderar este espacio en el cual tengo intereses en común. Este panel se llama Músicas, Letras de Amor y Desamor y Entorno Escolar. Y vamos a tener distintos momentos. Tenemos en la agenda 5 momentos, donde el primero es la presentación de los panelistas, el segundo es la introducción y justificación de este espacio, el tercero es la apertura de la discusión a quienes son invitados como panelistas en este espacio. Y el cuarto es la apertura de la discusión al público, donde quienes están aquí acompañándonos pueden hacer preguntas o intercambiar reflexiones sobre lo que aquí vamos a hablar. Y ya en el quinto momento, pues cerraremos con unas consideraciones finales. Hay unos criterios metodológicos que también quisiera compartirles previo al primer momento de la agenda. El primero es que esto es un espacio de diálogo abierto, donde esperamos que podamos intercambiar perspectivas y paradigmas alrededor de los conceptos centrales que aquí vamos a discutir. Desde ese lugar esperamos que sea una conversación respetuosa, basada en el reconocimiento del otro, de la diferencia, y que todos podamos participar con tranquilidad y motivación. El segundo criterio que quiero compartirles es que vamos a tener un tiempo delimitado para cada intervención. Ese tiempo va a ser de 4 minutos, esperando que no nos excedamos para que nos podamos escuchar y porque seguro habrá mucho por decir a propósito de este tema. Y el último punto que es importante es compartir con ustedes que esta videoconferencia será grabada con intenciones académicas y de sistematización de este espacio. Listo. Entonces, bueno, voy a iniciar con el primer momento, que es la presentación de los panelistas que nos acompañan hoy. Voy a iniciar con la presentación de Anabel Ojeda. Anabel es feminista, activista, mamá y maestra. Es licenciada en Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, con mención honorífica por la tesis Estereotipos de Género y su relación con la expresión del erotismo en mujeres universitarias. Es especialista y maestra en estudios de la mujer por la Universidad Autónoma Mexicana y realiza trabajos encaminados a la promoción y defensa de los derechos de las mujeres y las niñas e investigación sobre temas como feminismos, interseccionalidad, sexualidad humana y derechos de las mujeres. Es docente e investigadora de la Universidad Veracruzana Intercultural de la sede Grandes Montañas desde 2012 hasta el 2021 y actualmente es coordinadora de la Unidad de Género de la Universidad Veracruzana. Por último, Anabel nos propone analizar las tensiones y resistencias que se tejen dentro de la universidad en la lucha por la erradicación de la violencia contra las mujeres y las articulaciones entre los feminismos, la academia y las demás instituciones. Gracias, Anabel, por tu participación tan valiosa en este espacio. Voy a presentar al segundo panelista, que es Sergio Lesmes. Sergio Lesmes es docente universitario, investigador y consultor en desarrollo humano, inclusión, enfoque diferencial y equidad de género. Tiene amplia experiencia en formación, pedagogía y promoción en equidad y prevención de violencias basadas en el género, la inclusión y el enfoque diferencial, y trabaja en el desarrollo de habilidades socioemocionales y en el desarrollo de las categorías de masculinidades alternativas. Además, cuenta con formación complementaria en formulación de proyectos sociales. Gracias, Sergio, por sumarte a este espacio y por acompañarnos hoy.
Continúo con Renato Paone, que es músico, docente, investigador, promotor y productor de músicas tradicionales colombianas. Es estudiante de la maestría en Sociología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, en Ecuador, desde 2022 hasta 2024, y está en proceso de culminar su tesis titulada Música de despecho y violencia de género en Antioquia. Es licenciado en música de la Universidad de Antioquia y tiene 26 años de experiencia docente. Gracias a Renato por acompañarnos hoy aquí. Y por último voy a presentar a Leonardo, que es profesor del Magisterio Colombiano. En este momento es profesor en la institución educativa 12 de octubre de Medellín. Es profesor de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia en el área de Pedagogía y Educación Artística. Es doctor en investigación educativa del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana en México. Es especialista en gestión pública de la Escuela Superior de Administración Pública, magíster en antropología de la Universidad de Antioquia y licenciado en educación básica con énfasis en educación artística y cultural, desde la música de la Universidad de Antioquia. Gracias a Leonardo, no solo por estar en este momento como panelista en este espacio, sino también por convocar estas conversaciones que nos atraviesan como docentes y que desde otras áreas como las que acabo de mencionar, también nos posibilitan hacer un diálogo de saberes y experiencias bien interesantes, que esperamos que sea lo que nos posibilite este espacio. Hay unas categorías centrales que vamos a intentar tejer durante esta conversación. Estas son la primera, la música, particularmente desde las letras de amor y desamor, como una categoría de análisis a la luz de las relaciones interpersonales. Esta es la segunda categoría central. Específicamente nos referimos a nociones como el amor romántico y otros conceptos vinculados a las relaciones interpersonales en la sociedad. Y por último, es muy importante también que tengamos en cuenta la escuela. En este caso, la escuela como responsable en la formación de competencias socioemocionales en los chicos y las chicas. Y vamos a tener además el énfasis en el nivel de secundaria. Vamos a estar haciendo referencia a chicos y chicas que son adolescentes, preadolescentes y jóvenes y que están en Colombia en el nivel que conocemos como bachillerato. Entonces, bueno, quiero iniciar este espacio ya después de haber hecho la presentación de los panelistas, haciendo una breve introducción sobre qué es lo que nos convoca para abrir el micrófono a la participación de quienes nos acompañen. Lo primero es que partimos del reconocimiento de que los sujetos son seres sociales y a partir de allí queremos problematizar la noción del relacionamiento, específicamente las relaciones interpersonales, a propósito de perspectivas como el amor romántico y sus manifestaciones en la cultura. Especialmente nos vamos a referir a la música y, como les comentaba ahorita, adolescentes y jóvenes en el contexto escolar, en este caso en Colombia. Esperamos contar también con experiencias desde países como México, teniendo en cuenta que desde allá nos hablan algunos de los panelistas. Bueno, la raíz de este panel, como un encuentro internacional de perspectivas, es una discusión que propone Leonardo en redes para el análisis de la pertinencia del ingreso de estas temáticas y su problematización al aula de clase, teniendo como fundamento pedagógico la perspectiva crítica y reflexiva y el enfoque en derechos humanos. El interés de este ejercicio se centra en el análisis de las músicas y las letras de amor, despecho y desamor en relación con la mediación o codificación de los procesos y las competencias socioafectivas y emocionales de los estudiantes de secundaria, reconociendo en la escuela una institución clave para la reproducción o el cuestionamiento de valores y representaciones en la sociedad y la cultura. Quisiera hacer especial énfasis allí en reconocer a la escuela como una institución responsable de hacerse estas preguntas, porque aun cuando la escuela no tenga una postura clara
frente a cómo abordar las competencias socioemocionales en los chicos y chicas. La escuela como institución de la cultura reproduce unos modos de relacionamiento, unas prácticas sociales, en este caso desde el relacionamiento interpersonal, que si no se problematiza, igual atraviesa la escuela en su cotidianidad, ¿cierto? Entonces queremos partir de la idea de que la escuela tiene todo que ver en la pregunta por el relacionamiento de los chicos y que mucho más en esta etapa, en esta edad que he nombrado, se encuentran movilizándose muchos cuestionamientos, muchas curiosidades referente al relacionamiento. Por otro lado, es importante que tengamos en cuenta que no todos tenemos que tener una misma línea o perspectiva o paradigma desde el cual conversemos, y que recuerden que, como ya nombré, esto es un espacio abierto con multiplicidad de saberes y de nociones y que todas son bienvenidas. Les agradezco a todos su presencia aquí y vamos a comenzar con la letra que movilizó a Leonardo a hacerse preguntas sobre la responsabilidad de la escuela frente a estas competencias y a propósito de estos contenidos en la música, y es la que ustedes están viendo en este momento proyectada. Leonardo trae a colación la canción Duele el amor de Alex Sintek y Ana Torroja, extrayendo un par de líneas particulares que los llevan a hacerse preguntas y a convocar este espacio, y las voy a leer. Dice así: duele el amor sin ti, duele hasta matar. Me gustaría entonces que este panel lo abriera Leonardo, un poco intencionando y compartiendo con nosotros cómo partió de esta letra, de esta canción, para formularse preguntas y para posteriormente pues convocarnos a este espacio de conversación. Adelante, Leonardo. Vale, muchas gracias. Pues muchas gracias a todas las personas que están interesadas en estas temáticas, pero también en las educaciones, en las otras educaciones. ¿Me escuchan bien? Vale. Resulta que no es tan sencillo llegar a un magisterio. El magisterio es muy emocionante, pero uno se choca con realidades bien distintas cuando pues ha trabajado por fuera. Más que todo había trabajado, mi trabajo ha sido con muchos años con gobierno, en la parte gubernamental. Entonces, claro, yo chocándome mucho con, ahora que estoy en un aula de clases con todo el gusto, con toda la sensación, esas voces masculinas, femeninas y diversas en lo sexual no solamente, sino diversas en términos de géneros, diversas en términos de sociedad, de concepción de lo que es papá, de lo que es mamá. Ese tipo de cosas, pues lo chocan a uno porque uno viene de otros procesos, por ejemplo, de gobierno, donde gobierno dice específicamente la política cultural o la política artística y cultural para tal parte. Y gobierno es gobierno. Y gobierno es gobierno desde hace muchos siglos, desde las filosofías políticas, ¿cierto? Pero la pregunta cuando uno llega al aula de clases es otra. Porque tengo, por ejemplo, en este caso, para mí es decir, es cada vez que voy entrando a espacios distintos laborales, hace 18 años más o menos que estoy en procesos laborales profesionales, pues me voy encontrando con nuevos retos. Y en este reto tiene que ver con 550 estudiantes en la institución educativa 12 de octubre, con un cuerpo docente que también es bien diverso, con 16 grupos y con unas voces que están relatando todo el tiempo deseos de cambiar el mundo, deseos de esconderse del mundo, deseos de cantar el mundo y deseos de esconder su voz también, deseos de ser, pero también diciendo, pero por favor, medien con nuestros papás y mamás que no nos permiten ni siquiera expresarnos. Duele el amor, duele hasta matar. Como músico en los inicios, ya después muy atravesado por otro montón de corazones más indisciplinados que disciplinarios, pues duele el amor tiene una característica y es que uno la ve como un poco sutil en cierto sentido, pero realmente no es tan sutil. Cuando se daba la plática con Anabel, Anabel es muy bonito llevarlo a redes porque Anabel yo no la conozco, pero tenemos un círculo de gente como la gente de la Veracruzana, donde nos reconocemos. Anabel dice, mira, recomiendo muy bien pensar cómo es que van a entrar este tipo de cosas
al aula. Entonces, un profesor ahora que estoy otra vez de vuelta a los procesos de diversidades musicales, porque no es a la música, no estamos enseñando allá ni solfeo, ni estamos enseñando este, eh, maquetas rítmicas complejas, polirritmias, no, estamos buscando eh, más que todo, unas competencias de la emocionalidad, de la percepción. Cuando ya entramos, nos preguntamos, bueno, una canción puede resistir por la parte musical, que tenga interés en lo melódico, que tenga interés en lo rítmico, que tenga interés no tanto en lo armónico, porque en un trabajo con adolescentes se pueden hacer muchas cosas. Es más, una lírica rápida son muy interesantes, pero va a la contraparte. Una cosa es lo que para un músico y un antropólogo significa entrar en un aula a pensarse cada día, pero qué ingreso, qué canción ingreso, qué puede ser y qué genera riqueza. Y otra cosa es los chavos, chavas, como se lo tomen de 15, 16, 17, 18 años, cuando muchas veces no quieren estar ahí, quieren cantar, pero quieren cantar sus propias rolas. Ahorita vamos a ver otras canciones que va a poner Valentina y qué maravilla que sea en voz de mujer que se dirija a este espacio y es porque hay canciones que laceran, pero hay muchas canciones que laceran y que muchas veces cantamos y que no nos damos cuenta. Si nos vamos a los boleros, entonces no podríamos tampoco entrar con boleros porque es bien agresivo. Si nos vamos para el género que decantó después de los sones caribeños, el Caribe es todo un circuito al que vamos a entrar después, tiene dificultades. Y por último, si nos vamos también al folclore, músicas regionales, locales. Hace poquito estamos montando en el colegio con todos, vamos a la par con novenos, décimos y onces, obviamente niveles distintos, digamos, de complejidad conceptual y otras cosas. La canción de Maquerule, ubico en Maquerule está más o menos si armamos un- un- una, mm, una cruz, estamos más o menos en la parte izquierda de la cruz, ahí está el Chocó para Anabel y para otros colegas que no son de aquí de Colombia, está como en la parte septentrional, pero al oeste, no al este, sino al oeste. Y ahí se encuentra una canción que es Maquerule. Maquerule era un chombo panadero en Andagoya. Hasta ahí va bien. Póngale la mano al pan, Maquerule, póngale la mano al pan, pa' que sude, pin, pom, pan, Maquerule, pin, pom, pan. Pero cuando entramos en la segunda parte de la canción, ese es folclore, algo reconocido, el grupo Bahía de Chocó cantándolo, ya entra la segunda parte. Y claro que la tengo que tocar porque con los chicos, pero ya se asombran. Maquerule Maquerule no está aquí. Maquerule no está aquí. Maquerule está en Condoto. Cuando vuelva Maquerule, ay, su mujer se fue con otro. ¿Cómo que su mujer se fue con otro? Entonces ya, y un momentico, ¿pero por qué se fue? ¿Quién sabe qué estaba haciendo Maquerule también en Condoto? No es un asunto de la mujer o del hombre, sino es del conflicto. Y en las canciones está el conflicto. Duele el amor, duele hasta matar, es complejo y dejo el paso para que las otras personas vamos rotando la voz y problematizando este inicio o este pie. Muchas gracias, Leo. Precisamente le recuerdo que hay un tiempo de 4 minutos por intervención. Eh, Hay unas preguntas orientadoras, pero previo a eso quisiera que cada panelista tome la vocería e introduzca, si se quiere, su perspectiva sobre el tema o sus preguntas, incluso si es el caso. Entonces, los escuchamos. No sé quién quiera comenzar. Hola, buena tarde. Bueno, primero una disculpa por alguna razón y porque soy anacrónica con la tecnología, no me es posible prender la cámara. Lo lamento mucho, pero bueno, yo acá les veo. Valentina, te encargo, porfa, si me haces algún tipo de seña cuando sean mis 4 minutos, porque si no es muy probable que me pase. Gracias. Entonces, bueno, pues sí, esto, bueno, mi presencia aquí, la que agradezco mucho, agradezco sus atenciones, su consideración, su invitación, pues obedece a una discusión en redes que es muy bonita, ¿no? Yo, durante toda mi vida profesional he trabajado con población universitaria. Estamos hablando de que llegan a la universidad por ahí de los 18, 19, 20 años, la gran mayoría, ¿no? No he trabajado con población más joven, pero comentábamos que ya cuando llegan a la universidad traen pues una mirada muy distorsionada, un entendimiento muy distorsionado
justamente del amor, de la sexualidad, de la forma de relacionarnos. Y yo he visto un cambio y una, no sé cuál es la palabra, complejización o pues algo dramático después de la pandemia, porque ahora están llegando las personas que durante el periodo de la pubertad estuvieron encerrados en casa, ¿no? Eh, relacionándose nada más de manera digital. Y entonces, bueno, pues, ¿qué tanto la música influye? Yo no soy, evidentemente, experta en música, pero tengo claro que es un canal de socialización muy poderoso, ¿no? De transmisión de la cultura, de transmisión de las formas de entender las relaciones, la propia identidad. Ahora que cantaba Leonardo la canción colombiana, yo entendía, unas cosas y otras cosas no, ¿no? Porque no soy colombiana, entonces, claro, de identidad, de cultura, de un montón de cosas. Y a mí sí me saltó mucho presentarles esa canción para análisis. Digo, evidentemente entiendo, tengo claro que tendría que ser un análisis muy cuidadoso, eso, muy cuidadoso, ¿no? Muy bien planteado, pero a mí sí me asustó de entrada, pues porque, bueno, en lo que yo llevo en este cargo nuevo, que son 2 años y medio, hemos tenido 2 estudiantes asesinadas, en ambos casos por sus parejas. Entonces, pues, como que la apología duele el amor hasta matar, de pronto se va volviendo real en contextos de países feminicidas como México, ¿no? La verdad que yo no conozco cómo esté la situación en Colombia, cómo están sus números. Aquí está terrible, francamente terrible. Y entonces, o sea, sí pienso que necesitamos un frente común de intentar socializar otras cosas. Además, considerando que, bueno, duele el amor, pues, yo no sé hace cuánto tiempo habrá salido esa canción, pero muy probablemente antes de que nacieran los estudiantes de ustedes que están ahora en la prepa, ¿no? Eh, y si la espejeamos con las canciones que escuchan ellos, que son con un contenido sexual súper explícito y agresivo, ¿no? Pues entonces, pues termina siendo bastante tierna, la verdad, aunque se le haga el análisis que se le haga. Entonces, pues sí, me parece que es una situación bien preocupante y que, pues, valdría la pena el esfuerzo de buscar, pues, otras formas también de acercarles otras temáticas, aunque, bueno, sabemos que la moda es la moda y las tendencias, pues, corren. No sé qué cosa esté ahora sonando en esas edades allá en Colombia. Aquí está pasando una cuestión bueno, no sé si es chistosa o no sé cómo es, pero por un lado está como esta tendencia del reguetón y algo que se llaman los corridos tumbados, ambas con referencias todo el tiempo a la droga, a los cárteles, a la violencia y al sexo, a la sexualidad, desde un entendimiento, pues, bastante agresivo, por un lado, pero por otra hay como que están adoptando canciones más viejas que Duele el amor, hay una canción que se llama La gata bajo la lluvia, no sé si la conocen en Colombia, y que es, pues, no sé, como ochentera, una cosa así, y que ahora está en súper boga, y son canciones de desamor así hasta el full, ¿no? De desamor brutal, seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti. Y ahora me dicen mis estudiantes que eso en todas las fiestas está sonando. Entonces, eso es lo que hay en tendencia ahorita. No es novedoso, evidentemente, que las canciones ni folclóricas, aquí en México, todas las rancheras es la misma temática, que es el amor, el desamor, los cuernos, ¿no? Todas. Y en todos en salsa, en bolero, en todo, no es novedoso que haya violencia ni que haya amor romántico, no es nuevo, pero sí creo que ahora la violencia se plantea de una forma mucho más frontal, me parece,
Y también, pues, ahí a mí se me articula con una preocupación muy, muy grande también de la gente, bueno, de los años que estuvimos en confinamiento y del acceso eh, tan simple, tan fácil a la pornografía, que en México empieza a ser a partir de los 10 u 11 años, cosa que es gravísima, ¿no? Entonces, no tenemos educación sexual integral, pero sí tenemos acceso a la pornografía desde una infancia muy temprana. Entonces, bueno, pues eso para empezar. Gracias, Anabel. Te estaba haciendo la ceñita hace un minuto, Ay, pero perdón, está tiene muy que ser una bien. seña más No, grande la próxima. Gracias. no te preocupes. Me disculpo si les interrumpo en el momento en que deba hacerlo. Entenderán que buscamos aprovechar el tiempo de la mejor manera. Gracias, Anabel, por esa entrada tan potente, donde además nombras asuntos realmente problemáticos, como la violencia de género que en nuestro país también vivimos. Además, en nuestro país tenemos unos antecedentes de conflicto armado bien particulares que hacen que la violencia esté instaurada en el uno a uno y en el relacionamiento, y pareciera ser que tenemos aún mucho por construir como sociedad con miras a una vida realmente en paz desde las relaciones interpersonales mismas y mucho más desde el enfoque de género. Yo siento que esta conversación no puede darse sin ese enfoque definitivamente, y te agradezco mucho tu entrada. Le doy la palabra, pues era Sergio, si quiere continuar, o a Renato, adelante. Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Bueno, Valentina, Leo, Renato, muchísimas gracias por la invitación. Pues muy contento de poder participar en este espacio. Eh, creo que, creo que compaginó mucho con la intervención, con la última intervención que tuvimos de Anabel, porque creo que señalaba un elemento que es central frente a esta temática. Es decir, creo que podríamos analizar varios aspectos o poder hacer muchas entradas para analizar la música y las letras. Particularmente, por ejemplo, en mi caso, digamos, podría tener como por lo menos tres entradas que sería desde la antropología, un poco desde la musicología y la antropología musical. De otro lado, no podría entrarle al tema desde el enfoque de género, que creo que Anabel ya introduce una preocupación que me parece muy importante. Y la otra opción es entrar por la vía de los estudios culturales, un poco para analizar el impacto que tienen las industrias culturales en la sociedad contemporánea. Yo pienso que cualquiera de las tres es completamente interesante, es muy válida, es legítima, pero creo que la preocupación de fondo aquí, lo que nos convoca un poco, tiene que ver con precisamente lo que señala Anabel, y es cómo se están socializando las nuevas generaciones frente a la música y frente al gusto musical, ¿sí? Y qué papel podría jugar la escuela y la educación en esa perspectiva. Y si digamos que aterrizamos en esa pregunta, creo que yo diría que hay dos entradas que nos pueden ser súper útiles. Efectivamente, la entrada de género y desde la perspectiva de género es fundamental porque efectivamente deja ver cómo la industria musical y las industrias culturales en general, pues sí son productoras de significado todo el tiempo. No solamente son un espejo de la realidad, sino en realidad son productoras de sentido y son productoras de visiones de mundo, ¿no? De lo que en antropología llamamos como cosmovisiones. Es decir, si en la antigüedad o en otras sociedades se utilizaba la historia oral o la epopeya o no sé, para justamente ratificar los elementos que identificaban a un pueblo, una civilización, una cultura en particular, pues en la sociedad contemporánea, sin ningún lugar a dudas, ese lugar ya no lo ocupa la escuela, realmente lo hacen las industrias culturales. Entonces yo creo que es muy pertinente poder compaginar ahí y juntar la perspectiva que nos puede dar los estudios culturales, por un lado, de la mano de la perspectiva de género y de los estudios de género, porque me parece que esa doble entrada es muy potente para analizar
precisamente lo que nos preocupa en este momento en particular, y es cómo la música en América Latina ha jugado un papel muy importante en reproducir ciertas formas de entender el amor y entender las relaciones y entender la emocionalidad. Entonces yo creo que desde esa perspectiva, creo que hay muchos aportes que podemos recoger allí, fundamentalmente para poder proponer algo que yo creo que todavía sigue siendo vigente en la lectura que hace la Escuela de Frankfurt sobre las industrias culturales, y es que tenemos desatinado el gusto. ¿Sí? Es decir, las industrias culturales no están hechas de alguna manera, para formar un gusto culto, ¿no? Y no culto en el sentido de que sea aristocrático, sino que sea selectivo. Y yo creo que un papel que podemos jugar como docentes frente al gusto, frente a las industrias culturales, frente al cine, frente a la música, frente a la literatura en general, frente a todo ese entorno que crean las industrias culturales, precisamente es el de poder atinarle más y generar una selectividad mayor en nuestros estudiantes frente al gusto, porque yo coincido ahí con lo que nos dice Anabel, y es muy problemática la forma en la que las generaciones, incluyendo las nuestras y las previas, han consumido lo que la industria cultural les ofrece, y es un consumo muy acrítico, ¿no? Es un consumo que, como digo, no es selectivo, es un consumo que es de fácil acceso. Entonces yo creo que yo propondría un poco en perspectiva de la preocupación que tiene Leo y la preocupación que compartimos, porque yo también soy docente y trabajo en la formación de docentes, y es precisamente que yo diría, volvamos a traer la preocupación que puso hace años la Escuela de Frankfurt, porque me parece que sigue siendo válida y legítima. Es decir, ¿cómo hacemos para que las industrias culturales no se nos vuelvan una cosa ideológica y que finalmente terminen ratificando la violencia de género, por ejemplo, o el feminicidio, o las masculinidades tóxicas, sino para que efectivamente la industria cultural cumpla un papel que le corresponde en la sociedad, y es formar el gusto, es que cuando nos relacionemos con la música, con el cine, con el arte en general, pues que sea una experiencia maravillosa, que sea profunda, que sea enseñadora, que sea en muchos sentidos importante. Sergio, muchas gracias. A ti, Gracias a ti. por tu intervención muy valiosa para darle espacio a problematizar el peso que culturalmente tiene un producto como la música, que además hoy es de muy fácil acceso, pues cada chico, cada chica accede con mucha facilidad a Internet y desde allí hace sus elecciones problemáticas, como acabas de nombrar. Y claro, todo esto conlleva inevitablemente un peso ideológico que termina calando en los chicos y en las chicas. Muchas gracias, Sergio. Le doy la palabra a Renato y cuando sea el tiempo voy a levantar la manito como lo estoy haciendo en este momento. Listo. Adelante, Renato. Buenas Bienvenido. noches, gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todos los que están acá, los compañeros panelistas y a todos los que están interesados en el tema. Con lo que propone Sergio, sí, la pregunta siempre es si una canción propone una realidad o si es la realidad la que propone una canción. En este momento mi campo de investigación es la música de despecho, que es un género que se dedica solo al despecho, al desamor. Ahí no cabe el amor. En ese sentido, pienso que la música como disciplina ha perdido el tiempo dentro del colegio. Se ha preocupado porque un niño, hasta hace poco, los programas de música sospechaban que un niño en cuarto de primaria podía leer una partitura, pero no tener un sentido crítico frente a eso. Y para comenzar, pienso que tenemos que tener claro el tamaño de la industria de donde nosotros sacamos estas muestras. Dice Spotify, que es solo una de las más de 150 plataformas que hay en el mundo, que a su plataforma se suben más de 100.000 canciones diarias. Después de un filtro, se encuentra que ahí se suben remix y interpretaciones diferentes y todo, pero que se suben un aproximado de 23.000 canciones nuevas diarias. Quiere decir que cuando cierto tipo de música sobresale o pega, como decimos nosotros, es porque estamos enfrentados a una industria gigantesca, con un capital económico gigantesco, que realmente no le interesa lo que a nosotros nos interesa.
Eso tiene que ser el punto de partida porque esa industria que no le interesa realmente y lo dice en mi investigación, me lo dijo uno de los grandes productores de música de despecho, a nosotros no nos importa sino el dinero. Y nosotros como sociedad en Antioquia hemos tenido un montón de intersecciones con la vida ilícita, con unos retos morales y éticos permanentes. Y entonces en ese imaginario que genera esta industria, solo importa el dinero. Entonces un chico, acudiendo a la sociología clásica de Durkheim, un chico puede pertenecer a cierta conciencia colectiva que escucha reggaetón o los corridos tumbados, porque además tenemos que también entender muy claro esta genealogía de las músicas que nos rodean y que los rodean a ellos. Me parecía por eso muy curioso la canción con la que parte la experiencia, porque no es una canción que sea cercana a los muchachos, sino que es una canción propuesta y esa genealogía pues nos cantaba en los años 50, tú eres la chancla que yo dejé tirada, a Martina la arrodillaron y le dieron 6 tiros, a Rosita Alvírez por no bailar con Don Señor le dieron 3 tiros, y siempre había muerte y muerte perteneciendo a una industria gigantesca que simplemente le importa vender. Y es una espiral. Ellos tienen un capital económico que genera un capital cultural y el capital económico, entre más se invierta, más va a generar dinero, y el capital cultural, digamos lo poético, pues es como la espiral invertida, va más hacia el fango. Entonces, igual, de todas formas, estamos enfrentados a una industria que realmente no tiene ningún escrúpulo en eso. Y lo vemos con que cada día salen canciones que uno más se asombra, así toda la vida nos hayan cantado, como nos decía Amanda Miguel, estoy tan triste, con el corazón destrozado y el rostro mojado, soy tan desdichada, quisiera morirme, lo decía ella, o lo decía Leodán, llorarás por un capricho, yo sé que es a quien quieres y no vas a ser feliz con otro, o lo ha dicho la salsa, mátala, 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 no tiene corazón, mala mujer, pero es el tamaño y la forma en que se despliegan estas industrias a las que estamos nosotros enfrentados. Y pienso que en ese sentido la conciencia de los que estamos a este lado, no de los chicos que están siempre a la deriva frente a este mundo donde cualquiera accede a pornografía, a música, a todo, sino los que estamos en este lado, tenemos que entender desde muchas orillas, como lo dice Sergio, hay muchas entradas a qué nos estamos enfrentando para poder entender también que es que no solo esos chicos, sus papás en su momento, ¿qué escucharían? Nosotros, yo he bailado mátala, mátala, mátala. Y eso hace parte también de una inconsciencia colectiva porque es que además acá como latinos nos bailamos cualquier tragedia. Vendaval, tu ausencia me va a matar. Y uno se la baila y saca a la muchacha y entre los dos cantan eso porque las músicas latinas, ese conjunto de música y letra, tiene como esa trampita que es lo sabroso. Si usted le quita las letras al reggaetón, pues también le dan ganas de moverse. Entonces yo pienso que hay que empezar por entender la industria como ese gigante que solo le interesa pasar por encima de, pues generar dinero es lo único que le interesa. Muchas gracias, Renato, por tu intervención. Quisiera, Leo, que pusieras por favor la presentación, que proyectes por favor la presentación. Cuando preparábamos este ejercicio, yo conversaba con Leo sobre pues el dilema entre problematizar estas categorías de amor romántico, de relaciones interpersonales, desde músicas llevadas a los chicos que no necesariamente sean las que ellos conocen o las que escuchan, o desde las músicas que ellos sí escuchan, reconocen y en las que encuentran pues un disfrute y un goce. Entonces quisimos traer un poco de ambos, reconociendo que es muy potente partir también desde lo que la industria musical le propone a los chicos y como decía Renato, desde lo que pega. Y bueno, allí encontramos indudablemente el reggaetón, ¿cierto? Que en Medellín tiene mucha fuerza, Medellín es una ciudad emblemática de este género. Y
yo siento que nos estamos encontrando con generaciones muy diversas en términos de los gustos musicales, pero que igual hay unos géneros que sobresalen y allí sin duda está el reggaetón y están además los reggaetoneros de Medellín y de Colombia. Entonces, escuchando letras encontrábamos, por ejemplo, esta de Karol G, que la quiero leer, y que nos motive a continuar la conversación. Nos dice Karol G: baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti. Estaba con alguien, pero ya estoy free, puesta para revivir viejos tiempos, no salgo hace tiempo. Es como una especie de invitación a alguien del pasado a reanudar algo. Eh, y bueno, también me parece muy curioso reconocer en Karol G una mujer que resulta ser un ejemplo a seguir para muchas chicas de las edades que estamos nombrando, desde muchos lugares, incluso desde eso que se conoce como el empoderamiento. Así que sin duda allí hay un mensaje que llega con fuerza para asumir, en este caso, la ruptura, ¿cierto? Entonces quisiera darle de nuevo la palabra a Anabel, eh, para que haga una intervención a propósito de lo que venimos conversando o para que proponga alguna pregunta, si es el caso. Adelante, Anabel. Muchas gracias. No, pues preguntas tengo todas, pero me parece bien bonito lo que acabas de introducir ahora, ¿no? Sobre la manera en la que estas mujeres, que son además un montón, como con, bueno, yo las percibo como con la misma vibra, ¿no? De muchas nacionalidades, está la Rosalía, está Shakira, está pues un montón de aquí, ay, no me acuerdo. Bueno, ahora me acuerdo de más nombres que sí tienen esta cuestión como de posicionar a la mujer en otro lugar, ante el amor romántico, ante la sexualidad también, ¿no? Eh, Pensaba ahora en otra canción de Rosalía que va de eso, ¿no? Pues conmigo no es para enamorarnos, ¿no? Es para hoy en la noche y gracias. Y hay muchas canciones con esa temática que también están haciéndose muy populares. No sé cómo les fue en Colombia, pero aquí en México cuando salió esta canción de Shakira, de ¿cómo va mi niño la canción de Shakira? A ver, ahorita Las mujeres no lloran, las mujeres facturan. ajá. Ajá. Entonces, bueno, o sea, mi hijo tiene 9 años y fue un éxito en su salón, ¿no? Y entonces el día de fin de clase la pusieron y brincaban y bailaban y aparte era un coro. ¿Es la de Pa' tipos como tú? ¿Sí es la misma? ¿Sí, no? Ándale. Y era un coro y todas las morritas súper felices cantando y había como alguien que decía, estamos creando un monstruo, como unas monstras, y yo decía, pues no sé, a lo mejor estamos haciendo un contrapeso, a lo mejor por ahí no va, a lo mejor sí, ¿no? Pero es bien interesante también cómo ahora estas figuras de mujeres están planteando el amor, el desamor, las relaciones desde otro lugar distinto al que ha sido histórico, ¿no? Justamente esta semana me han pedido la UV es una universidad que tiene mucha tradición en las artes y tiene muchos grupos musicales, un montón, entre ellos una orquesta de salsa. Y están preparando un programa para el Día del Orgullo LGBTIQ. Entonces me han pedido revisar las canciones como para no meter la pata y poner una que no era apropiada, como El Gran Varón, por ejemplo, que iba ahí en el repertorio. Y revisando, pues sí, había muchas de estas de despecho, ¿no? La gata bajo la lluvia, de mi enamórate, que son otra que dice, haz de mí tu esclava y lo que quieras, seré tu esclavo, lo que quieras tener, seré, y cosas así. Y es un posicionamiento de todas estas cantadas por mujeres, ¿no? La gata bajo la lluvia, de mí enamórate, y todas son como, hazme papilla, pero no te vayas, ¿no?
y todas son cantadas por mujeres. Y ahora, pues viene este cambio que a mí me parece que sí es reciente, o sea, no sé, ustedes saben mucho más que yo en términos de música, pero no tiene 10 años, ¿no? Tiene menos, mucho menos. Y me parece que es un empuje que sí puede ser cuestionable o problematizable, digamos, pero me parece que también representa un contrapeso, ¿no? De los posicionamientos ante el amor y tal. Ahora sí, gracias, Valentina. Gracias a ti, Anabel, por ese punto tan interesante, porque además hay algo aquí muy importante que hay que tener en cuenta y es que muchas de nuestras estudiantes y de nuestros estudiantes, al menos en el caso de Colombia, llegan a la escuela provenientes de familias con, digamos, situaciones difíciles a nivel de crianza, a nivel del relacionamiento entre sus padres. Entonces nos encontramos con chicos y chicas que tienen preguntas sobre el amor, preguntas sobre el desamor, preguntas sobre cómo relacionarse y cuyos referentes de relacionamiento en la familia como la primera institución encargada de formar están, digamos, fracturados, ¿cierto? Así que ahí hay algo también muy problemático a nivel de la formación y de la formación como algo que va más allá de la escuela. Y también estoy de acuerdo con que estas perspectivas aportadas por mujeres como las que nombraste eh, contribuyen a romper con ciertos asuntos y son potentes y son significativas y en la repetición también se van instalando cosas, ¿cierto? Muchas gracias, Anabel, por ese punto. Le doy la palabra de nuevo a Sergio. Adelante, Sergio. Gracias. Bueno, yo creo que yo me quedé pensando como en tres cosas. Eh, la primera es que yo creo que usando una analogía, por ejemplo, que tiene que ver, porque creo que ahí conecto también con la intervención de Renato ahora, y es que hay que desarrollar una capacidad para poder analizar qué es lo que hay detrás de la música. Es decir, creo que lo que nos corresponde un poco en el terreno de la educación es poder desarrollar o facilitar en los estudiantes que desarrollen la habilidad para interrogar y sospechar. A mí me parece que eso es fundamental, ¿sí? Porque yo no creo que la alternativa sea generar un órgano de censura sobre la producción cultural, porque eso me parece gravísimo, digamos, como que eso sí atenta contra la democracia. Más bien yo creería que de lo que se trata un poco es que las personas puedan desarrollar su capacidad de la sospecha, ¿sí? Y desarrollarla de una manera que sea profunda, aguda, que puedas leer entre líneas. Y ahorita estoy recordando, a propósito de ese tema, eh, creo que dos cosas. Uno, lo que les decía en términos de la analogía, yo creo que la industria musical, al igual que toda la industria, está un poco centrada en la producción de cosas masivas. Y así como hay comida chatarra, hay producción cultural chatarra. Yo la comparo un poco me gusta esa analogía, porque claro, digamos como ahora hay toda una preocupación del público y de las personas por comer mejor, porque se han dado cuenta, no sé si en México ahora pasó, pero por lo menos en Colombia y en Argentina ahora los productos alimenticios vienen con un sello donde aparece como una indicación de la cantidad de cosas dañinas que tiene, ¿sí? Y a mí me parece eso muy interesante porque te permite ver finalmente qué es lo que estás comiendo. Y yo creo que eso es lo que la educación debe un poco promover en las personas y es la capacidad para que puedan ponerle un sello a la música, incluso si quieren bailar el mátala, que todos la hemos bailado, en eso estoy de acuerdo con Renato, pero, pero que tú sepas que estás bailando, incluso si te das la licencia de escuchar a Karol G y bailarte un reggaetón y disfrutarlo, pero que haya ahí en ti la capacidad de sospechar profundamente. Y ahí conecto con otra cosa que me parece fundamental desarrollar en la educación primaria, secundaria y superior, y es la capacidad de leer entre líneas. Es decir, se ha hablado mucho de que la alfabetización es una parte importante del proceso educativo,
pero yo creo que más allá de la alfabetización, o sea, poder descifrar códigos lectoescriturales, hay que tener la capacidad de interrogar a los medios y a las industrias para saber qué es lo que hay detrás de lo que nos están proponiendo. Es decir, yo creo que lo que dice Renato es por dónde va el asunto, es decir, lo que hay detrás del reggaetón, lo que hay detrás de la ranchera, lo que hay detrás de los géneros más populares y masivos, pues finalmente es un afán de enriquecimiento, probablemente no hay una necesariamente de parte de los productores no hay un afán porque el público se eduque, porque tenga otros referentes sobre el amor, porque interrogue la sexualidad tradicional. Realmente no cabría allí y por eso yo creo que cuando uno educa más el gusto, en particular sobre la música, algo que uno empieza a descubrir es gente que produce letras mucho más interesantes, que es más compleja en la producción musical, incluso en términos estrictamente musicales y desarrollar esa capacidad en los estudiantes puede ser muy interesante. Yo comparto la idea que propone Renato, es decir, creo que hay que salir un poco de la idea de que únicamente en la clase de música aprendas a leer una partitura, que es súper importante, pero pues es muy importante que los chicos y las chicas con esta, es que de verdad estamos en un mundo, la coyuntura del mundo contemporáneo nos tiene un desbordados de información y de producción, es decir, es una cultura que nuestra sociedad, la sociedad contemporánea, es una sociedad que sobreproduce cosas. A mí me parece interesantísimo el número que das, Renato, sobre la cantidad de canciones que se suben a Spotify, porque no me imagino la cantidad que se suben a YouTube y a otras plataformas que no son igual de masivas. Entonces, vivimos todo el tiempo y si le pones a eso la publicidad, que yo creo que la publicidad es aún más masiva que la música industrializada, pues tienes a sujetos que todo el tiempo están siendo como constantemente seducidos por una producción que yo diría que es como como la comida chatarra, ¿sí? Es como te están ofreciendo todo el tiempo cosas que no son valiosas en ese sentido, sino que son de consumo rápido, entonces yo pensaría que hay que seguir un poco como direccionando la pregunta y la interrogante sobre la alfabetización tiene que llevar a las personas a interrogar los medios y a leer entre líneas, a lograr leer entre líneas. Yo creo que realmente ese es un objetivo importantísimo en la educación de todos los niveles, ¿sí? Es que tú sepas leer detrás del noticiero que te están queriendo decir, detrás de la música de Karol G que hay, ¿no? Cómo se produce, quiénes son los productores, cuáles son las casas disqueras, que tú tengas esa capacidad de sospechar me parece fundamental como parte del proceso que hagamos como profes. Gracias, Sergio. Buenísimo, buenísimo, porque además conecto con algo que hablábamos Leonardo y yo preparando este espacio y es, bueno, Leonardo es profesor de educación artística, que es como aquí lo llamamos, y yo soy profesora de ciencias sociales, entonces nos encontrábamos con la infinita posibilidad pedagógica y didáctica que nos ofrece este tema para ser agarrado desde muchos lugares, desde muchas áreas, desde muchísimas competencias. Y sin duda, el pensamiento crítico debe ser a lo que apuntemos en la escuela, desde cualquier lugar. Entonces, buenísimo, Sergio, muchas gracias. Le doy la palabra a Renato y luego a Leo. Sí, a mí me encanta esa analogía. Para mí la música siempre tiene una analogía con la comida y precisamente tenía acá entre mis apuntes que la música es como la panadería. O sea, yo puedo tener una panadería que yo sé que hace sus cosas excelente y con unos insumos orgánicos que no, pues que es absolutamente excelente, pero queda 4 horas de mi casa, pero también tengo la tienda acá de la esquina que me vende Bimbo y pues, lógico, yo tengo que aprender toda esa capacidad eh, crítica frente a lo que está pasando, esa capacidad de sospecha desde la comida hasta la música. Pero ahí entra el entorno también educativo, porque una cosa es el gusto y esa es una pelea diaria. Yo hace mucho rato no trabajo en colegios, pero era una pelea diaria. Es que a mí me encanta la ranchera, sí, pero ¿qué le estás diciendo a través de una ranchera a un chico? Con un profe de filosofía de algún colegio decía, él me decía, es que a mí me encanta la marihuana, pero yo no le voy a ofrecer marihuana a estos muchachos. Yo creo que es otra analogía porque sí hay un cúmulo de canciones que pertenecen a la industria con la que no podemos, pues, ¿cómo vamos a pelear con la industria? Una industria que mueve miles de millones
lícitos e ilícitos diarios, pero sí hay un montonón, un cúmulo gigantesco de otras músicas que yo creo que la institución, la educación como entidad, sí se tiene que preocupar por ese entorno. Y porque así a usted le guste mucho el reggaetón, haya una capacidad crítica, pero además de esa capacidad crítica, haya la capacidad de buscar otras opciones. Porque es que también es un entorno y yo siento que estamos como en un movimiento de renovación folclórica, que la gente está mirando otra vez lo que sucedía en Colombia, más o menos lo que cantaba Leonardo con Maquerule, y hay un montón que hay que aprovechar, porque es que como que estas nuevas generaciones se mueven entre lo que les llega, pero también hay cierta apertura a que se les muestre. Y yo creo que a todos nos pasó, pues en ese tiempo, pues yo de chiquito escuchaba a Antonio Aguilar, pero después a mis 15 escuchaba a Silvio Rodríguez y lo que se escuchaba en ese momento. Y yo creo que en este momento, si hablamos, por ejemplo, solo de esa cantidad de música que sube a una sola plataforma, sin contar las que suben a las otras, hay mucho por hacer, hay mucho por decirle, venga, escuchemos, analicemos, disfrutemos sobre todo eso, porque cualquier cambio cultural tiene que partir del disfrute, no de decir, esto va a ser así a partir de hoy. Y yo sé que es una forma de seducir a esos chicos desde la poesía, desde la misma sonoridad de la música, porque es que la monodia del reggaetón, la monodia de la música de despecho, que las rancheras suenan todas iguales, el corrido tumbado suena todo igual, entonces hay un panorama gigante que yo sé no es fácil, pero ahí es donde está el asunto. Tenemos como la opción de mostrarle a los chicos otro montón para que ellos también asuman como esa batalla, bueno, sí, me gustó esto, me gustó la salsa, me gustó el bullerengue, me gustó la música llanera, tengo acceso súper fácil a lo que sea, y también sacarlos de esa crítica colectiva de que es que pues, siempre nos ha pasado, pero es que acá escuchamos reggaetón, no, pero a mí me gusta no sé, me gusta la salsa, a mí me gusta, ¿cierto? Como también llenarlos a ellos de elementos que los empoderen frente a eso. En cuanto a la sonoridad y a la poesía, también en cuanto a la temática de estas músicas que lo único que hacen es proponer masculinidades y feminidades de una sola forma, únicas, y que no sean, por ejemplo, el asunto de la masculinidad, buscan una masculinidad que no sea insegura. O sea, si usted se va por este camino que proponen estas 200 letras, usted va a ser el macho que necesita la sociedad. Ahora, la sociedad también necesita un estereotipo de mujer, que es lo que canta el reggaetón, por ejemplo, y el despecho. Váyase por esta línea, entonces también hay que proveerlos de elementos para entender que ese estereotipo que le propone diariamente la música no es la única opción. Entonces, sé que no es fácil y más en un entorno de colegio porque pues el profesor de plásticas es el que siempre lleva del bulto, pero es también como convencer a todo su equipo de trabajo para dónde podemos apuntar con estas nuevas generaciones. Muchas gracias, Renato. Muchas gracias. Le doy la palabra a Leonardo. Adelante, Leo. Tienes tu micrófono apagado. Gracias, sí, muchas gracias. Pues vamos alimentando un poco con todo lo que vamos hablando. Vuelvo al entorno escolar. Es una de las tres tópicas que nos propusimos acá. Y es que el entorno escolar, y estamos hablando de entornos escolares, que tiene una recepción de músicas en unas formaciones específicas familiares que están bien disgregadas y donde normalmente, en lo que he podido ver en estos 3 meses que llevo en la institución educativa, no hay papá, hay ausencia de papá. Entonces, los imaginarios son bien complejos. No estamos hablando, y aquí vamos a hacer eh, con Sergio Lesmos, un gran compañero de la Universidad Pedagógica Nacional cuando estábamos allá. No estamos hablando que salimos de la pedagógica, los profes de la pedagógica, y que nos vamos a escuchar Mátala a goce pagano. No, no, no. Estamos hablando de los chicos que están recibiendo todo ese efecto. Por ejemplo, ¿qué me inquietó a mí antes de entrar? Yo entré en enero acá a la institución educativa 12 de octubre. Y me inquietó, yo había visitado en diciembre la institución y dije, qué bonito, qué organizado. Y todo ese diciembre
escuché una canción que todos los chicos se la saben, porque en enero apliqué un diagnóstico de qué música se están escuchando. La canción se la saben desde los más chicos, hasta los más grandes con los que estoy trabajando, noveno, décimo y 11. Y ojo con la letra, que no es distinta de las otras, de la que mencionaba ahorita Anabel, por ejemplo, de Seré la gata bajo la lluvia. Miren este otro lado donde las emociones, y ahí la parte emocional tan importante, no es la clase de música, sino de diversidades musicales. ¿Quién me vende una cantina? Ojalá y que bien surtida, que dure siquiera un año el licor para beber. O sea, imagínense todo lo que hay detrás de esto. Y esa es la industria de la que hablamos ahora de la escuela de Frankfurt que decían que no nos gane la escuela de Frankfurt. Claro que ganó. Claro que ganó. Entonces, el problema de ingresar las músicas no es tanto solamente para el profesor de música, porque precisamente el rector de la institución hace poco me decía, vea, nos están buscando para promover los nuevos talentos del reggaetón. Y eso es un gancho publicitario muy complejo. Asúmalo usted. Todavía no han aparecido, están que aparecen para negociar contenidos de lo que va entrando. No solamente la clase de música, porque cuando, por ejemplo, se hace una fiesta o se ha hecho, observado, que se hace un encuentro grupal y han puesto música, el contenido completo de las músicas se desborda en tanto el tema de la hipersexualización que hay en hombres y mujeres, porque ya hemos visto algunos espacios. Entonces, es que nos tienen digamos, como el espacio ya definitivamente cooptado, ganado. Entonces, solamente con la clase de música, en la clase de música no podemos llegar con 40 estudiantes en una hora a resolver un asunto de cantar o de solfear. Nada de eso vemos. Do, mi, do, sol, la, sol, mi, do, sol, mi, do. Eso no sabe a nada ya. O sea, más que todo la parte rítmica y la letra, sí entre de ahí y navegue. Ahí es donde está la complejidad, que la clase de música realmente y lo que se piensa con las músicas está bien interesante desde el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Educación Pública, la SEP para México, el homólogo es el Ministerio de Educación Nacional porque tenemos tres competencias. Una competencia que es la sensibilidad perceptiva, otra competencia que es el desarrollo creativo, pero en el desarrollo creativo, las variaciones de Maquerules que hicieron todos eran con asesinato, con mozas, con violencias de distinto tipo entre hombres y mujeres. Entonces uno dice, este es el desarrollo creativo, ¿qué hacemos? Y eso no le compete solamente a un área como la educación artística y cultural o las diversidades, que yo les llamo mejor diversidades musicales, que es la música. Y creo que en eso las directivas del colegio y los mismos docentes somos conscientes de que todos tenemos que ir haciendo un trabajo hacia el mismo lado. Gracias, Leo. Muchas gracias, Leo, por tu intervención. Quisiera darle la palabra de nuevo a Anabel para que hagamos otra ronda de participaciones. Adelante, Anabel. Gracias. Híjole, me ha encantado esta ronda porque me ha puesto mucho a pensar en mí misma y pues les digo que ha coincidido con que esta semana me tocó hacer este análisis de la salsa. Pues bueno, yo siempre voy a volver al género porque es lo mío, ¿no? Y justamente hoy platicábamos y les decía yo a mis compañeras, tengo un equipo de trabajo que tiene gente muy joven, ¿no? De 23 años por ahí. Y les decía, es que lo único que no me gusta del feminismo es que me echó a perder la música, porque ahora ya todas las letras son incorrectas. Tuve que quitarla del Gran Varón, que a mí me encanta esa canción, pero la tuve que quitar del repertorio. Y antes las bailaba y las cantaba con gusto y con ignorancia. Y ahora las bailo y las canto con culpa, pero las sigo bailando y las sigo cantando. Esa es la cuestión. Y pienso en lo que dicen de los sellos de la comida, pues sí, aquí también están ahí los sellos. A lo mejor en lugar de 2 veces al mes, solo una vez al mes te compras las mantecadas, pero bueno, ¿no? Y pues yo sigo bailando las canciones, pero aquí me parece que entra lo más valioso, ¿no? Pero soy consciente de lo que estoy bailando, de lo que estoy cantando y de por dónde va. Y aquí, pues vuelvo a la cuestión, por ejemplo, porque pues lo relacional evidentemente está atravesado por la sexualidad de la pornografía. En una
plática en una conferencia o algo que tuvimos, me decía una mamá, ¿y cómo hacemos? Pues como para evitar que los niños accedan a la pornografía. Y yo le decía, no hay forma, no los podemos abstraer de las redes, no los, o sea, porque les haríamos vivir una realidad que no es su realidad. Yo sí creo firmemente que no tienen que tener acceso a Internet hasta una edad más grande, pero también es su forma de socialización, ¿no? Minecraft, mi hijo juega Minecraft, muchas cosas, y no se les puede retirar de eso. No es posible, porque entonces los instalas en un mundo que no es el mundo que hay hoy. En tanto eso, y bueno, o sea, mi hijo tiene 9 años y la edad promedio de primera vez que se encuentran pornografía de manera intencional o sin intención, y esto es bien importante, sin querer en México es los 10 años. Entonces yo pienso, uy, pues me queda un año para hablarlo seriamente con él. No va a haber forma de que no lo encuentre. Cuando lo encuentre, ¿qué va a pensar? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo lo va a mirar? ¿Qué va a entender que está haciendo? ¿Cuál va a ser la información con la que va a llegar? ¿Qué información va a tener él cuando se tope con esto que existe en su realidad y en su mundo y de manera extremadamente accesible, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pienso que es lo mismo con la música y con la comida y con muchas cosas, ¿no? El hecho de tener conocimiento de causa, de entender qué es lo que estoy haciendo, a lo mejor no hace que si yo estoy bailando y suena El Gran Varón o No le pegue a la negra o yo qué sé, entonces voy a ir y me voy a sentar, pues no, a lo mejor voy a seguir bailando con culpa y bajo protesta, porque entiendo lo que estoy bailando, pero voy a seguir bailando, ¿no? Entonces, la capacidad de análisis desde otros lugares, desde otras miradas, pues tal vez es lo que nos pueda como ayudar a generar también otras formas de digerirlo, ¿no? De procesarlo. Y ya, gracias. Gracias, Anabel. Quisiera darles a Sergio y a Renato esta última ronda para que participemos previo a abrir la discusión al público. Entonces, adelante, cualquiera de los dos. Sigue tú, querido Renato, para cambiar la dinámica. Sí, me acuerdo de cuando usábamos los discos y los CDs, que el rap y el hip hop siempre tenía un sello de advertencia de que esas letras no tenían que primero escuchar a los papás. Yo encuentro en todo esto, en este devenir poético y mediático que ha tenido la música a través de los años, que intenta normalizar que el amor duele y que solo hay una forma de amar que es sufrir y que solo hay una forma de relacionamiento entre hombres y mujeres y que todo este cúmulo de dolores justifica la venganza y sugiere la violencia. Yo siempre lo he tratado de hacer un paralelo desde la violencia instrumentalizada como fin extremo tiene aniquilar el cuerpo, exterminar el cuerpo de la víctima. Todo este cúmulo de violencias simbólicas, que además lo dice Bourdieu, contra la violencia simbólica no hay defensa. Este cúmulo de violencias simbólicas lo que busca a través de la música, a través de esos mensajes, y que quede claro hasta ahora, sin la responsabilidad de quien emite el mensaje, esto lo que busca es minimizar el valor de la vida de la mujer, del hombre y de minimizar el valor de la relación en sí. Y en casos extremos, como la música de despecho que nos rodea y nos intoxica, busca también lo que yo llamo el exterminio simbólico, así como en la instrumentalización de la violencia busca el asesinato, el feminicidio. A través de esta música llegamos a un exterminio simbólico de las personas, de su dignidad, de sus ganas de oponerse a lo que está haciendo. Y pienso que la escuela tiene que tener un filtro muy claro frente a eso, porque las escuelas, pues por lógica, son sitios donde los niños y las niñas van y deben estar protegidos.
porque estas industrias se mimetizan tanto en nuestra vida social que así como el tema de la cantina que nos decía Leonardo, que eso sonó por todos lados y todo el mundo llega incluso al inconsciente. Muchas de las canciones, sobre todo de la música, la mal llamada música popular, o sea, el despecho, que es muy musical porque el reggaetón no es tan musical, muchas de esas canciones están en el oído, al menos la melodía, y uno las va tarareando. Ah, pero es que eso lo estoy cantando. Y eso se mimetiza tanto que termina siendo casi que una necesidad social. Vamos a hacer un bautizo, ponga música de despecho. Vamos a hacer un matrimonio, ponga música de despecho. Vamos a hacer una fiesta en el colegio, tiene que sonar reggaetón y popular porque eso es lo que les gusta. Vamos a hacer una fiesta en el pueblo y terminamos entonces con dineros públicos pagando unos mensajes destructores que buscan el exterminio simbólico. Entonces, pienso que la escuela tiene que empezar a hacer lo que está haciendo, a pensar, a dialogar, a buscar esos ecos para tener alternativas de al menos, porque otra cosa es lo que suena todo el día en un radio que está prendido en la casa del muchacho, pero al menos dentro de la escuela sí tiene que haber claridad de que no hay drogas, eso está claro, de que no hay armas, eso está claro, y de que no hay músicas que también inciten o sean apología a la violencia, que finalmente estas músicas pues no se les podría acusar directamente de estar relacionadas con violencias de género, pero sí se convierten todas, empezando para mí por el despecho, pero todo este cúmulo de músicas urbanas, lo que llaman pues todos estos corridos y todo, se pueden convertir en un riesgo social o un factor de riesgo social de violencia de género. Entonces, pienso que es un punto para empezar a, a dialogar y para empezar a construir, porque además, pues por toda la historia antioqueña, estamos con un montón, cúmulo de violencias naturalizadas que simplemente pasamos por alto, desde la misma palabra hasta el mismo actuar en los espacios públicos y ni qué decir en los privados. Entonces, bueno, pienso que este es el comienzo. Muchas gracias, Renato. Le doy la palabra a Sergio. Adelante. Bueno, yo quisiera como cerrar tal vez con tres cosas a propósito de la pregunta que lanzas tú, Valentina y Leonardo, sobre lo didáctico, ¿sí? Y es que yo creería que hay tres asuntos que me parece importante como abordar. De una parte, yo creo que voy a insistir un poco en esto y es en afinar la mirada de la sospecha, ¿no? La capacidad de sospechar hay que afinarla un montón y eso es una habilidad que se va ganando. Es decir, quienes la hemos ganado con mucho esfuerzo, porque la hemos ganado con un montón de esfuerzo, pues no ha sido sencillo. Creo que uno pasa por momentos en donde se da cuenta que eso hace parte de un proceso que requiere, digamos, como de constancia, de ritualizar ciertas prácticas que nos permiten precisamente interrogar. Bueno, y yo diría que ahí hay un papel muy importante que puede cumplir la educación y es precisamente como dotar a las personas de esa capacidad de sospechar. Y yo creo que al contrario, y esa era una discusión que teníamos mucho en la maestría en estudios culturales acá en Bogotá, y era, ¿saben qué? Deberíamos sentarnos a escuchar esa música con los chicos y las chicas y los chiques. Es decir, sentémonos todos a escuchar a ver qué es lo que están escuchando. ¿Sí? Como para empezar a romper primero el quiebre intergeneracional que hay, que me parece fundamental, pero además porque el escucharla y escuchar con ellos la música que están oyendo, me parece un ejercicio muy, muy valioso porque yo diría, bueno, primero podemos relacionarnos desde el disfrute, que yo creo que la educación tiene que aprender un poco más a moverse desde el lugar del disfrute, pero incluso desde allí, desde el disfrute, volverla una tarea, ¿no? Como, bueno, ¿te gusta Karol G? ¿Quién es Karol G? Analicemos la historia de vida y la trayectoria vital de Karol G. ¿Quiénes son los referentes de Karol G? ¿Qué escuchaba ella? ¿No? Ese tipo de ejercicios, volver la música una tarea, a mí me parece muy chévere, porque a mí me pasó un poco más con el cine, y yo diría que una estrategia que podría ser muy interesante es como en el cine hay cineforos, yo diría que hagamos musiforos y escuchemos esa música chatarra
sentémonos todas y todos a escucharla y miremos y analicémosla juntos, qué es lo que está diciendo, cuáles son los referentes de los que parte, volvámosla a una tarea. A mí me parece muy interesante eso a propósito también de la inteligencia artificial, porque ahora, claro, tenemos miedo de lo que hace la inteligencia artificial y la música chatarra nos produce también un poco de temor de llevarla a la escuela, pero yo creo que hay que sentarse con los chicos y las chicas a ver cómo las están usando, desde dónde las están entendiendo, y eso me parece que es un ejercicio que podría ser muy valioso. Lo otro es que yo creo que es súper importante entender que estamos en una batalla cultural, ¿sí? Es re importante entender como productores, nosotros también de la cultura, que somos los docentes, que estamos en una batalla cultural y que esa batalla cultural se libra precisamente ahí, en lo que la gente está escuchando, está viendo, está sintiendo. Y yo creo que ahí es muy importante en perspectiva de afinar la mirada de la sospecha, el ampliar los referentes, porque yo sí creo que la pobreza tiene que ver con que nos cortan la posibilidad de leer referentes. Y ahí me conecto mucho con la perspectiva de Bourdieu, ¿sí? La pobreza, el poder tiene mucho que ver con que tú no puedas leer los referentes de algo. En el arte particularmente, cuando él estudia el arte, lo que dice es, ¿en dónde está la distinción? En la posibilidad que tienen los ricos y los aristócratas de leer las cosas desde varios referentes. Ah, entonces los pobres no tienen el derecho de leer el corrido desde 1910, cuando arrancaron los corridos en la Revolución Mexicana, y qué relación tiene eso con lo que estoy escuchando ahora. Es decir, ampliar los referentes, que la gente pueda leer los préstamos que coge el reggaetón de la salsa y la salsa del bolero y del bolero del tango, poder hacer esas correlaciones me parece que es dignificante de la educación y es nuestra tarea como docentes. Y lo último que diría es como que yo creo que es muy valioso esto con lo que arrancó Valentina, esta última parte, y es qué bonito que se encuentre el área de sociales y de música y de artes, porque la escuela es urgente que rompa ya las barreras disciplinares. Es urgente, es decir, me parece que hay que crear un diálogo entre áreas para que, por ejemplo, cuando vamos a hacer un análisis de la música, en particular de la música popular, de los géneros urbanos, pues mira que acá el aporte de las ciencias sociales es fundamental para criticar el amor romántico por todo lo que acaba de decir Renato, por todo lo que acaba de decir Anabel. Es decir, las ciencias sociales podemos aportar ahí toda esa mirada crítica sobre qué demonios es el amor romántico que todo el tiempo anda siendo glorificado y honorificado en la música, en las músicas urbanas. Pero por otra parte, la capacidad que tiene el área de artes para hacernos leer con referentes la música. Y eso me parece bello, que la gente pueda leer, mierda, si esto se conecta con el tango hace casi un siglo, y el tango está conectado con otra música que es el vals. O sea, como poder leer de esa manera tan fina la cosa, a mí me parece que es dignificar la vida de las personas y darles la capacidad de que solo una élite pueda leer culturalmente las cosas desde esa perspectiva. Hay que Miren, hay una batalla por la cultura y en eso me conecto mucho con la escuela de Frankfurt y particularmente con Walter Benjamin. Es eso, o sea, lo que tenemos que hacer es que los chicos lean, no decirlo, y ahí conecto con Anabel, no se trata de no decirles que no vean, veámoslo juntos, a ver qué pasa, ¿sí? Como atreverse a hacer eso. Gracias, Sergio, buenísimo. Muchas gracias a todos por tocar asuntos tan potentes y tan urgentes como los que han ido saliendo a colación. No sé si Leo iba a hacer una intervención, pero quiero invitar al público antes de que Leo intervenga a que tomen también la palabra. Pueden levantar la mano o escribir una pregunta o un comentario en el chat si prefieren ese formato, para que podamos pues también hacer un intercambio ahí de perspectivas y de reflexiones con quienes están hoy escuchándonos. Entonces, dale Leo y estoy atenta a quienes quieran participar. Pues yo creo que cedo más bien el espacio. Una claridad que ahorita dijo Sergio, en Colombia no sabía si en México habían llegado todo el asunto del etiquetado negro en la parte de arriba. Yo estaba viviendo en México en el 2019 y eso llegó el 2020 y Colombia ni siquiera lo tenía cuando yo llegaba acá. México empezó. La complejidad de México es otra, porque yo entraba a tiendas donde esto puede que el etiquetado esté igual que ya en Colombia,
pero el etiquetado ya es como si uno cuando lee 3, 4, 5 palabras juntas, uno ya sabe para dónde va y de frente. Es decir, a veces ya no se lee, igual ahí está la advertencia, pero sí estaba por allá. Dejo más bien el espacio por si alguien quiere preguntar aquí. Es, hay colegas, hay otras personas que pueden intervenir. Creo que le daría mucho más color al espacio. Adelante, Anderson, con tu intervención y luego tiene la palabra Juan Guillermo. Bien, buenas noches para todos. Primero, pues, tengo la osadía, pues, de participar en este espacio, porque yo soy, pues, de otra área un poquito distante, que es la matemática, pero soy compañero, pues, de Leo y de Valentina, y nos relacionamos, pues, como con la misma población, y por eso me gustan mucho todos estos temas, para entender mejor a los chicos. Y mi pregunta, después de todas las reflexiones, todas muy valiosas, que se han hecho, es que, pues básicamente, si podemos disfrutar, digamos, de manera consciente de la música, en términos prácticos, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿cuál sería en términos prácticos la diferencia entre disfrutarla alocadamente y disfrutarla conscientemente? ¿Cierto? Y en ese orden de ideas, si ese disfrute, si estoy consciente, porque Sergio hablaba de que es posible que esas corrientes, esa industria, pues genere sus propias cosmovisiones. ¿Cómo yo, si verdaderamente al disfrutarlo, si no estoy cayendo en la trampa y creo que soy consciente, pero en realidad lo que estoy haciendo es que entro en el mismo juego de esa industria? O sea, ¿cómo hago yo? O sea, te generan unas cosmovisiones que quizás yo soy inconsciente de eso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago yo para saber si esa conciencia si es real o simplemente es algo totalmente imaginario? Muchas gracias, Anderson, por tu pregunta, además muy potente. Cualquiera de los panelistas que quiera responder puede hacerlo. Adelante. Dale, Leo. Cortico, por si alguno va a también a tomar la palabra para responder, y es que ese alocadamente versus conscientemente, pues el primero ya está instalado. Todas las músicas que vienen por las majors o las minors, que son las productoras, la payola, la programación en radio ya está clara, cuánto vale reproducir tantas cosas, y precisamente la payola es pagar para que ciertos grupos suenen y otros no, que eso es una complejidad. Y a eso se le suma el efecto clic, que es el algoritmo. Frente a eso, la cooptación está hasta para personas que tengan capacidad crítica, pero las estrategias sí tienen que ser otras porque la máquina está gobernando, va a seguir gobernando. La máquina factura, pero de ahí para allá, lo que podamos hacer en corto, precisamente en los entornos escolares, de manera consciente para que ellos vayan tratando de entrar un poquitico a diferenciar ciertas cosas, ahí hace la diferencia. Pero alocado, pues claro, usted pone muchas cosas hacia adentro que están en un momento donde casi todo lo que van a escuchar los referentes son muy locos y lo que llevamos al aula pues, va a ser muy aburrido y es una pelea con los estudiantes llevar eso, es una pelea porque, ay, pero qué aburrición, tal cosa, pero uno se sorprende también con otras cosas que los han recibido muy bien. Gracias, Leo. Le doy la palabra a Anabel y luego a Renato para que continuemos con la siguiente pregunta. Gracias, Valentina. Soy breve. Es buenísima pregunta porque, claro, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia y por qué no sigo cooperando? Creo que, bueno, personalmente, ahora mientras tú lo decías, yo lo pensaba, hay cosas que a mí sí dejé de disfrutar de la música.
A mí me gusta mucho Ricardo Arjona y ahora no solo no me gusta, me disgusta, me pone de malas y me obliga a pagar, ¿no? Pero otras que sigo bailando El Gran Varón y todas esas canciones. Creo que la diferencia ahí no está tanto en el disfrute, sino el hecho de que yo baile El Gran Varón no implica que piense que la gente trans es un árbol torcido que nunca jamás se endereza, ¿no? O sea, mi manera de vivirlo cambia porque entiendo que el impacto de esa transmisión cultural pues no permea a mi manera de vivir y de relacionarme con otras personas. Pero sí puede ser ahí una trampa peligrosa para gente más joven que todavía no tenga o que vaya creciendo. Mientras ustedes hablaban, yo pensaba, hay una canción en México, ahí les encargo que la escuchen y luego la platicamos, por favor, que se llama El Son del Dolor, de La Cuca, y es una canción súper divertida y que una de adolescente cantaba a todo pulmón y disfrutaba muchísimo y era muy divertida. Y es una cosa esquizofrénica entre el amor y el dolor y la sexualidad, ¿no? Entonces, sí puede haber una trampa, pero creo que ahí sí partiría de un trabajo bien profundo con las juventudes para poder generar una capacidad de análisis y de sospecha. Decía hace rato Sergio, pues muy intenso, para entonces tener la capacidad de seguir bailando y disfrutando una canción y de entender que no la voy a reproducir en mi casa, en mis relaciones, ¿no? Bueno, eso, nada más, pero muy buena pregunta, gracias. Gracias, Anabel. Adelante, Renato. Sí, eso que pregunta el compañero es bien complejo, pero eso también parte del repertorio que ofrece cada género musical. Si vos en el reggaetón solo encontrás una temática, pues ya ahí te la pone más difícil. Pero si en el caso de la salsa, tengo todas las temáticas en un mismo género, entonces me obliga a hacer un trabajo de conciencia y hasta de tomar distancias. Yo creo que a muchos nos pasó lo de Ricardo Arjona y lo cantábamos y ahora agradecemos que se retiró de la industria. Además hay una cosa que toca Leonardo y es el uso que da la industria de la radio. La industria de la producción a la radio le da un uso que acá en Medellín se instauró un contrauso, o sea, la payola es pagar por tocar. En Medellín, a partir de Darío Gómez, se instauró la contrapayola, que es pagar por porque el otro no suene. O sea, cómo nos maneja la radio, porque ese es el consumo consciente, la radio ese es el consumo consciente o residual también. O sea, el consumo de la música puede ser que vos decidas escuchar u otro que vos estás en un bus y te suena. ¿Cómo se mueve esta industria? Que hay plata para pagar para que el otro no suene. Entonces, eso, volviendo a la pregunta, es una labor que nos obliga a todos los que estamos en este campo de tomar conciencia para ver si tomamos distancia o simplemente seguimos en la gozadera. Muchas gracias, Renato. Gracias de nuevo a Anderson por su intervención. Y le voy a dar la palabra a Juan Guillermo para que intervenga. Adelante. Hola, no sé si Juan Guillermo sigue ahí, pues yo lo veo ahí conectado, no sé si tiene algún inconveniente porque no lo escuchamos. Aló, ahora sí me escuchan. Ahora sí, adelante. Sí, perfecto. Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Para mí es un placer estar en este espacio. He estado tomando atenta nota porque es un problema que vivimos mucho en las instituciones educativas, pero quiero ser muy concreto con la pregunta. Aquí en Colombia, el Ministerio de Educación Nacional exige a las instituciones educativas, a los establecimientos educativos, generar un plan escolar de gestión del riesgo. Este plan escolar de gestión del riesgo
habla de riesgos físicos y riesgos psicosociales. Podríamos enmarcar la problemática que estamos tocando esta noche, que tiene que ver con algunos géneros musicales y sobre todo con unas músicas, como un riesgo psicosocial, y en este riesgo ver estos géneros como posibles amenazas que se enfrentan a vulnerabilidades de los estudiantes y quizás de las familias, pero aparece otro elemento y son las creencias. Las creencias entendidas como esas máximas y esas verdades casi que inamovibles que tienen los adultos, pero que están siendo insertados en los estudiantes. ¿Cómo hacer para resolver desde la escuela, o al menos aportar parte de la solución en esa ecuación amenaza, vulnerabilidad y creencia? Muchas gracias, Juan Guillermo, por tu intervención y por la pregunta, además muy interesante. Sergio, no sé si está levantando la mano desde ahorita o si quiere intervenir para dar respuesta a esta pregunta. Creo que estaba más conectada con la anterior intervención, pero me parece que se pueden conectar. Y bueno, yo creo que hay un asunto que están revelando las preguntas que me parece muy interesante, que tiene que ver con esa relación entre lo consciente y lo inconsciente, que me parece que es muy poderosa poderla tener como a la mano, porque yo creo que estaba pensando de pronto como en un ejemplo, ¿no? Es decir, como de pronto cuando veíamos películas de terror cuando éramos niños, pues nos llenaban de muchísimo terror, pero lo que hizo que cambiara nuestra relación con el cine de terror, tal vez en la adolescencia y más en la adultez, es que ya teníamos herramientas para saber que eso era maquillaje, que Freddy Krueger no era Freddy Krueger, que eso no era real. Es decir, creo que lo que se trata un poco, sobre todo cuando nos relacionamos con la industria musical y con las industrias culturales, es de poder crear herramientas que nos permitan disfrutar, pero al mismo tiempo tener una distancia crítica, ¿no? Un poco retomando esta idea de Bertolt Brecht sobre cómo es que el espectador se relaciona como agente frente a la obra. Y esa reflexión me parece que sigue siendo vigente y es muy necesaria hoy, ¿no? Porque creo que nos plantea precisamente la necesidad de pensar que las audiencias no son borregos. Eso también me parece súper necesario e importante, que la gente no son ovejas, ¿no? Esa idea a mí me parece horrible porque creo que hay muchos productores en la industria cultural que piensan que las personas o son páginas en blanco o son maleables o les gusta cualquier cosa. A mí eso me molesta mucho realmente de cómo, sobre todo desde la producción, se piensa al público, se lo piensa como un ser sin agencia, se lo piensa maleable y eso es muy molesto. Y yo pienso que una posibilidad que tenemos en las aulas es precisamente trabajar con los chicos para que se sientan más agentes de su consumo cultural y artístico. Entonces, creo que en la medida en que uno incorpore esa idea, bueno, puedes elegir, puedes ser selectivo o selectiva frente a lo que ves, escuchas, disfrutas, ¿no? Y ahí el disfrute, y ahí me conecto con lo que decía Anabel, el disfrute puede seguir existiendo, pero ya es un disfrute que tiene cierta distancia, ¿sí? Yo puedo volver a ver Chucky o Freddy Krueger, pero ya no me va a asustar como me asustaba antes, ¿sí? O puedo ver, no sé, cualquiera de las películas de la serie de Marvel y decir como, sí, yo sé que Thor no es real y que no está, ¿sí? No sé, un montón de cosas que yo con la distancia, y aún así, a mí en lo personal me encanta toda la saga de Marvel, la disfruto un montón, pero yo sé que hay un montón de ideología pro norteamericana detrás de esa saga. El hecho de que pueda tomar distancia me blinda de alguna manera. Entonces yo creo que la educación podría estar muy centrada desde la secundaria en ofrecerle a los estudiantes precisamente, y ahí me parece que la pregunta inicial sobre las herramientas socioemocionales son esas, o sea, ¿qué herramientas socioemocionales podemos aportar los profes para que las y los estudiantes puedan ver con distancia crítica lo que están viendo y que se consideren como agentes en el disfrute? Y no solamente como que el disfrute me atropella, ¿no? Como me dejo llevar por el disfrute. Eso sería muy distinto y creo que es lo que pasa mucho.
Muchas gracias, Sergio, por ello. Pensaba también en este asunto de la cancelación, pues que es algo que sucede ahora y que creo que es de esta generación y que lleva ahí implícito pues una toma de postura frente a lo que consumimos, sea música, sea algún tipo de arte o de expresión. Entonces, bueno, buenísimo. Gracias, Sergio. Y adelante, Renato. Sí, estoy completamente de acuerdo con Sergio. La capacidad de agencia es la que hay que fortalecer definitivamente en todos estos chicos y en todos nosotros. De manera que incluso yo era un fans número uno de Freddy Krueger hasta que ya luego entendí y lo vi con otros ojos y no solo lo veía ya conscientemente, sino que no me gustó. Entonces también en esa búsqueda de la capacidad de agencia está esa posibilidad. Y la capacidad de agencia se incita desde las letras mismas. Cuando hacemos un análisis del discurso, por ejemplo, porque es mi campo de investigación de música de despecho, yo entiendo que se está generando un factor de riesgo social de violencia contra la mujer inicialmente, principalmente. Entonces sí se convierte en un factor muy grande psicosocial que hay que alejarlo de la escuela, pues porque no quería llegar a la exposición, pero si dentro de la escuela está sonando un disco que dice, maldita puta, tú antes de mí no eras nada, yo creo que eso no es simplemente correcto. Gracias, Renato. Adelante, Leo, con tu intervención. Bueno, hay algo y es que es muy interesante y agradezco mucho pues la persistencia, la resistencia en el espacio, que ya está pronto a terminar, pero de colegas, compañeros de la institución que están acá y del rector, el profesor Juan Guillermo Bautista, es el rector. Entonces, qué bueno que esté acá y lo que propone. Hay en lo que pregunta, creo que incluirlo, digamos que las ciertas músicas dentro de la gestión escolar del riesgo, pues podría ser un camino. La complejidad que eso invoca es que casi siempre si se prohíbe se vuelve mucho más tentador, por fuera, este, entrarle o sea, hincarle el diente por fuera. Por ejemplo, los domingos me he dado cuenta, pero he tratado como, pero, ¿cómo? ¿Por qué los lunes llegan muy... Aquí se les llama derrumbeados, enfiestados, empedados, pedos para el caso mexicano, porque el domingo se echan fiesta. Y hay una parte en el 12 de octubre en el barrio, no sé dónde, se están echando fiesta. O sea, ya un domingo es otra cosa. Claro, está bien que estén en el momento, pero están echando fiesta. Entonces, la complejidad es que la música ya está sonando, entonces acá se prohíbe. Entonces, no necesariamente porque desde una perspectiva de un pedagogo inglés, Alexander Neil, la escuela Summerhill, era dos tipos de autoridades. La autoridad evidente que es entramos con esto directamente, y la otra que es la autoridad anónima. Entonces, nos podríamos anclar en la autoridad anónima diciendo que también es autoridad, pero venga, nos encargamos de encarar lo que va a entrar como el reggaetón. ¿Qué quieren hacer? Filtro para el colegio, pero un momentico, cuando hablemos, no, espere, ¿cuáles son los contenidos? Porque ustedes, claro que ustedes van con la industria a devorar lo que sea y para que se consuma, pues los próximos chicos le den likes y todo eso, mantenga la industria, pero no me hipersexualiza el chico, que aquí ya lo tengo completamente hipersexualizado. Y por último, más que la música como tal, como factor de riesgo, el factor de riesgo está claro en que es, uno, el abandono, la soledad de los chicos, la violencia, la inanición, porque llegan a las 6:30 de la mañana, profe, tengo hambre, profe, tengo hambre, profe, tengo hambre, y el no reconocimiento de derechos. Y de derechos también LGBTI, porque tenemos un caso de chicas lesbianas con las que he ido conversando que dicen, mis papás ni mis mamás ni mi mamá reconocen mi condición y me he intentado suicidar. Ahí es donde hay unas complejidades. Entonces, déjese venir el toro, bueno, déjese venir, digamos, como el tren encima para poderlo tratar. Creo que es uno de los asuntos. También podría entrar dentro de la gestión escolar, pero la gestión escolar del riesgo entran, por ejemplo, el abandono, la inanición, la violencia o el no reconocimiento de derechos. Muchas gracias, Leo.
por tu intervención y además por tu postura frente a este tema. ¿Hay alguien más que quiera formular una pregunta o aportar alguna reflexión a esta conversación? Creo que no. Listo, ¿qué les parece si hacemos una última ronda de consideraciones finales? Yo sé que ya, por ejemplo, Sergio planteó como unas ideas fuertes con las que quería finalizar, pero para que le demos el cierre al espacio, para que nos escuchemos y concluyamos esta conversación que yo creo que deja muchas cosas abiertas, muchos interrogantes y a nosotros como profes nos deja mucho trabajo también. Eh, entonces, adelante, le doy la palabra a Anabel para que iniciemos esta ronda de cierre. Muchas gracias. Bueno, primero, muchas gracias. Lo he disfrutado mucho, de verdad. Me ha gustado mucho este espacio y se me quedan varias cosas que son profundas en el tintero, muchas, pero pues porque el tiempo se volvió chiquito, se encogió de pronto. Pero bueno, rescato y me parece muy importante algo que tocamos muy poco, que tocó Sergio, sobre la mirada interseccional, ¿no? De la capacidad de análisis, de la capacidad de agencia, de todo lo que se está mencionando ahora. Pues claro, si hay hambre, pues hay poca posibilidad de pensar en otra cosa que no sea el hambre, ¿no? Y eso, pues manejamos mucho desde el feminismo, en la mirada de cómo intersectan en mí, ¿no? Mis realidades de vida, pues para entonces ser capaz de tener tiempo de analizar la música y los contenidos y lo que dice, o la pornografía, o el consumo de alcohol, o lo que sea, o no, ¿no? Eso me parece que es sumamente importante y sobre todo en el entorno escolar de adolescentes y jóvenes en el que ustedes y yo trabajamos. Por un lado. Otra, sobre la cuestión de la gestión escolar, ahora yo encuentro que, por lo menos en la la Universidad Veracruzana es una universidad muy grande, tenemos 87,000 estudiantes. Y de pronto yo veo que la problemática de salud mental, la problemática de violencia nos está rebasando. O sea, evidentemente tenemos agencia, pero nos rebasa. O sea, no tenemos la capacidad instalada de respuesta y no tenemos recursos para instalar esa capacidad, porque nuestra actividad primaria, ¿no? Sustancial, pues es la educación, no la salud mental, no la salud sexual, no la atención a la violencia, que por supuesto que están concatenadas y es una cuestión de derechos humanos que estamos obligadas a atender como una institución pública, pero nos está rebasando. Entonces ahí yo creo que tendrían que intervenir otra forma de políticas públicas con recursos, porque bueno, políticas públicas con palabra tenemos un montón, ¿no? Falta que se le pongan recursos para entonces poderlas hacer operativas. Y bueno, eso. Gracias. Y muchas gracias por invitarme. Gracias a ti, Anabel, por tus aportes, además por tu postura como mujer y como mujer feminista, que son esenciales para un espacio como estos. Le doy la palabra a Sergio. Bueno, yo también quería agradecerles por el espacio. Creo que ha sido muy bonito, bueno, reencontrarme con Leo y con algunas personas que están en el público, pero además encontrarme con colegas que tienen preocupaciones similares. Me llevó pues una impresión muy enriquecedora de Valentina, de Anabel, de Renato. Entonces, agradecerles también por este espacio de conversa porque tenemos pocos, ¿no? Y creo que también hay que, ahora que hablamos de que la gente del común hace y produce cosas, pues bueno, estamos produciendo una aquí y eso me parece muy poderoso poderlo reconocer.
Yo creo que cerraría con dos cosas. Creo que Leonardo y Anabel ya tejieron una beta distinta que me parece súper necesaria tener en cuenta, por supuesto. Y es que sí, digamos, están las condiciones materiales de existencia que son sin lugar a dudas como un elemento central para poder facilitar, digamos, como otras dimensiones de la vida y de lo que tiene que ver con la educación, que sin lugar a dudas la educación no se puede pensar sin las condiciones materiales de existencia. Si eso no está resuelto, pues lo demás pues pende de un hilo, ¿sí? Y me parece que es una reflexión bella porque además nos convoca a otro escenario que tal vez no hablamos mucho y que a veces a los profes se nos pasa de largo, y es que realmente la educación que importa en la vida de un ser humano es la que le ofrece su contexto más inmediato, sea familia, barrio, vecindario, comunidad inmediata. Y en ese sentido creo que esa reflexión interseccionada, esa reflexión sobre ese contexto más inmediato, pues es súper fundamental porque hay una parte de lo que como profesores y profesoras podamos llegar a hacer, pero sin lugar a dudas, si no es un trabajo mancomunado con esa comunidad, con ese vecindario y con esa familia, pues la cosa es limitada, ¿sí? Y ese me parece que es un llamado importante como a poner los pies en la tierra. Lo otro que yo diría como para cerrar es que yo creo que es muy importante que la escuela empiece a, que las escuelas en general, porque la universidad hace parte de la escuela como institución educativa, que las instituciones educativas se planteen la posibilidad de que los tres grandes tabúes que tiene la sociedad sean parte de lo curricular, que son hablar sobre sexo, hablar sobre religión y hablar sobre política. Son los tres grandes tabú que todavía persisten en la sociedad contemporánea. Y yo sí creo que es muy importante que los incorporemos, ¿sí? En el curricularmente hablando, porque había un gran debate durante todo el siglo XX de si la educación aborda o no esos temas, si es de su competencia o no, pero está muy claro por las razones que acaba de señalar Anabel, que acaba de señalar Renato, sobre cómo hay una correlación entre feminicidio y violencias basadas en género y la producción cultural. Pues claro que entonces nos toca, o sea, políticamente hay que tomar una postura, y creo que es mejor la no prohibición. Yo sí creo que hay que ver con los chicos, hay que escuchar con los chicos lo que están escuchando y lo que están viendo y lo que están consumiendo, porque desde ese lugar yo creo que eso nos da la posibilidad de incorporarlo en la institución educativa para que precisamente yo no creo en la prohibición. Yo creo que ahí sí la prohibición lo que hace es como lo que decía Leo, ¿no? Como cuando prohíbes algo, la gente más va a buscar a hacerlo por otro lado. Y si la música popular o el reggaetón o estas vainas no llegan al aula y las abordamos y las trabajamos como parte del proceso pedagógico, ellos los van a seguir escuchando por otro lado y va a ser irrelevante, y además va a ser como un poco ficcional nuestra tarea. Y lo digo también para quienes son padres y madres de familia, es decir, si no escuchan con los chicos lo que los chicos están escuchando, pues complejo, complejo, porque ellos van a buscar otras formas de autoridad para entender eso. Finalmente los seres humanos también operamos bajo esa lógica de hay una autoridad simbólica que nos dice cómo leer esas vainas. Y si no somos nosotros, pues bueno, ahí ese lugar de agencia lo perdemos y insisto, estamos en una batalla cultural, ¿sí? Y no es una batalla ingenua, no, es una batalla por el alma y la cabeza de las personas, por lo que están pensando, y que no justifiquen la violencia de género, que no justifiquen los feminicidios, pues depende que nosotros tengamos un papel activo ahí también como agentes culturales que somos. Y Muchas gracias, Sergio. a Dale, ustedes, adelante. muchas gracias. No, muchas gracias. Una feliz noche. Gracias a ti por tu intervención y por estar aquí, por sumar posturas y aportes profundamente políticos y valiosos para este espacio. Adelante, Renato, y cerramos con Leo. Bueno, también agradezco la invitación de Leo y el encuentro con los colegas. Maravilloso compartir estas ideas alrededor de un tema que se evita mucho, precisamente por todos los tópicos que hemos contado, porque unos hablan de prohibición, otros hablan de que no pasa nada y todo eso. Este tema es muy necesario, y porque esa batalla de la que habla Sergio es contra una hegemonía cultural que pretende penetrar todos los espacios de la vida y todos los escenarios sociales, y la resistencia es necesaria y fundamental.
Y todo esto pienso que hay que basarlo siempre, cualquier tipo de reflexión, en mirar el entorno y la historia, sobre todo acá en Antioquia, en todos lados, pero sobre todo acá en Antioquia, que hemos vivido una violencia estructural que nos ha llevado, retomando los términos de Judy Butler, a que hayan vidas llorables y no llorables. Y acá las llorables son muy pocas y los no llorables somos muchos. Muchas gracias y feliz noche. Muchísimas gracias, Renato, por tus aportes para este espacio sumamente valiosos. Además, pues que tu trabajo es muy interesante a la luz de lo que estamos conversando. Leo, dale con tu intervención y con ella cerramos. Bueno, no, agradecer a todas las personas el interés, agradecerle a la Universidad Pedagógica Nacional en Bogotá, Colombia, por permitirnos abrir este espacio. Este espacio está siendo grabado. Joana Huepa nos ha acompañado, es una colega de la Universidad Pedagógica Nacional porque nosotros no tenemos en este momento capacidad institucional para grabar y grabar es muy importante porque esto se puede compartir, no sé si en redes, que puede ser que sí, pero también con colegas en la misma institución o en otras instituciones educativas, que esto quede como un material de inicio. Lo otro es agradecer porque hubo muchos intereses en Latinoamérica. Por ejemplo, me imagino que no hubo condiciones para una colega que es historiadora en La Habana, en Cuba, que dijo, quiero estar, pero no sé si las condiciones lo permitan. Técnicas de transmisión. Lo mismo pasó en Venezuela, en Caracas, con Janet Segovia, que dijo, quiero estar, y sugirió a alguien de España, pero están 7 horas por encima. Imagínense nosotros en Colombia, finalizando ya casi a las 9:30. Entonces hay que buscar si vamos a trabajar estas mismas temáticas, porque la idea es ampliarlas. Hay mucha gente, por ejemplo, estuve buscando por Chile y por Argentina participación y querían estar unas maestras de escuela feministas, pero terminaban a las 22 horas el bachillerato, entonces no había manera. Esto complejiza, pero entonces agradecimiento a todas las personas que están acá, que tuvieron esta resistencia y la idea es que podamos encontrarnos nuevamente en una temática de estas, pero que amplíe y profundice porque hay que analizar con mucha calma. Ya les compartiremos este video, tanto para la institución en la que nosotros laboramos, que fundamentalmente lo hicimos no como algo institucionalizado, pero sí como queriendo fortalecer escuela dentro y aula dentro, estas cosas, pero también para que se refleje en la sociedad hacia afuera en todo Colombia, que sufre o sufrimos en este caso los rigores de las violencias en todos los lados. Muchas gracias a todos, todas y también todos, porque aquí hay perspectivas diversas, fuertes en las personas que estamos. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias, Renato, además por tu voluntad y disposición para que nos encontremos de nuevo, que así sea. Gracias por estas conversaciones que son urgentes, no solo desde la escuela, desde la sociedad misma y desde las áreas y disciplinas en las que trabajemos. Agradezco a todos su participación en este espacio. Espero que nos reencontremos pronto y buenas noches a todos. Buenas noches, gracias. Buenas noches. A ti, Anabel, buenas noches. Gracias. Buenas noches.